Por mi parte, muchas gracias por venir hoy a este curso de fusión, a este curso básico de fusión nuclear que va a ser impartido por jóvenes nucleares. Bienvenidos al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, a todos los que estáis aquí presentes y también a los que nos siguen ahora mismo en directo por este. Solamente voy a introducir brevemente a Jóvenes Nucleares. Es una organización que se funda en 1994 en Suecia. Y inicialmente este proyecto se propone como un reto para dar el mayor protagonismo a una nueva generación de profesionales que tomasen como testigo a los que hasta ese momento habían sido los pioneros en la industria nuclear europea. Poco tiempo después, en concreto 2 años después, en 1996, esta red de trabajo se implanta en nuestro país y da lugar a lo que hoy es Jóvenes Nucleares, integrándose como comisión dentro de la Sociedad Nuclear Española. Hoy contamos con 3 miembros de esta joven asociación, porque está formada por jóvenes profesionales y estudiantes en el ámbito de la energía nuclear y tecnología nuclear. Y vamos a ir por orden. El primero de ellos que os voy a presentar es Araceli Domínguez. Es graduada en Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Física Nuclear por la misma universidad. Actualmente está realizando el doctorado en Termohidráulica y Seguridad Nuclear en el Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella es la que toma ahora la palabra y luego continuamos. Gracias, Araceli. Bueno, mientras que iba preparando, le quiero dar las gracias a Rosa y a Fernando, el director del museo, por dejarnos venir aquí y ocupar este espacio para contaros un poco nuestra movida, ¿no? Que es la nuclear. Y bueno, para eso voy a empezar yo, os voy a hablar de fundamentos de física nuclear y luego pues vamos allá a meter los fundamentos de fusión y los criterios para tener un reactor de fusión. Y para empezar, pues vamos a hablar del átomo. ¿Qué es un átomo? Pues, según la definición de la UPAC, es la unidad mínima de materia. Toda la materia del universo está formada por átomos. Los griegos se pensaban que era una unidad indivisible, pero el tiempo no les ha dado la razón a los pobres y a día de hoy sabemos que está compuesto por distintas partes. Primero, hay un núcleo. No puedo señalar con el resto porque no funcionaba la pantalla. Y este núcleo está formado por otras 2 cositas de las que vamos a hablar luego. El núcleo tiene carga positiva y luego tenemos toda una nube de electrones alrededor, que orbitan alrededor de este núcleo, que tienen carga negativa. El núcleo, a su vez, está formado por 2 cosas. Protones, que tienen carga positiva y que nos definen el elemento químico. Por ejemplo, el oxígeno. Todos los átomos de oxígeno van a tener 8 protones. Y luego tenemos otra cosa dentro del núcleo, que son los neutrones, que son unas partículas un poquito más raras y que se tardaron más en descubrir precisamente por esto. Estas partículas no tienen carga, tienen carga neutra y definen una cosa que son los isótopos. Para un mismo átomo podemos tener distintos isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno, el isótopo más conocido del hidrógeno es el hidrógeno a secas, que tiene un solo protón en su núcleo. Pero hay otros isótopos. El deuterio, por ejemplo, tiene 2, lo que se llaman nucleones, que es un protón y un neutrón, y el tritio tiene 3 nucleones, un protón y 2 neutrones. Y bueno, otros isótopos que os pueden sonar es, por ejemplo, el uranio. El uranio, todos los átomos de uranio van a tener 92 protones, pero pueden tener distintos números de neutrones, y eso determina su isótopo. Algunos isótopos que os suenan, uranio 238, uranio 235, que tenéis en las pegatinas que os dejamos por ahí. Bueno, esto es para que veáis una representación de... Aquí tenemos la tabla de los elementos. Tenemos 100 y poquito elementos químicos. Esa es la tabla de isótopos. Tenemos más de 3.000 isótopos conocidos. Quedaos con este dato porque luego lo vamos a retomar. Y vale, yo creo que os suena, ¿no? de clase, del cole, de la clase de ciencias, que las cargas positivas o las cargas del mismo signo se repelen y las de distintos signos se atraen. Sin embargo, tenemos un núcleo que tiene toda carga positiva y tiene solo partículas de carga positiva. ¿Cómo puede ser esto?
Pues porque dentro del núcleo del átomo tenemos dos fuerzas que están compitiendo entre ellas. Por un lado tenemos la fuerza electromagnética, es decir, la fuerza que conocemos, pues, por ejemplo, de los imanes. Por ejemplo, la electricidad funciona con fuerza electromagnética. Todo lo que tiene que ver con electricidad tiene que ver con esta fuerza. Y esa fuerza hace que se repelen los protones entre ellos. Pero tenemos otra fuerza. Esta fuerza de interacción nuclear fuerte. Esta fuerza interacciona a nivel microscópico a una escala muy cortita del tamaño del núcleo. Es un femtómetro, que es 10 a la elevado a menos 15 metros, para que os hagáis una idea. Y esta fuerza hace que los núcleos estén cohesionados. Aquí tenéis una imagen, una representación de lo que sería un núcleo de helio. Tenemos alrededor del núcleo la nube de electrones y en su núcleo dos protones y dos neutrones. Pero no todo es perfecto. Y esta fuerza a veces no es suficiente. Y los núcleos se pueden desintegrar. Vale, volvemos a la tabla de los isótopos. ¿Veis esta línea negra que hay en el centro? Esos son los únicos isótopos estables. De 3000 y pico núcleos, solo 255 son estables. El resto van a sufrir desintegraciones. ¿Qué es una desintegración? Pues básicamente un átomo va a perder parte de su carga o parte de sus nucleones para poder ser estable. Van a intentar conseguir configuraciones cercanas a esta línea negra. Puede que pierdan neutrones, puede que pierdan protones. Van a tener distintos mecanismos en los que no me voy a meter porque no tenemos tiempo. Pero van a perder nucleones o van a ganarlos para poder ser estables. Y van a emitir una energía en forma de radiación. ¿Y en qué se basan para saber si tienen que ganar o tienen que perder nucleones? Pues vamos a introducir el concepto de energía de enlace, que así dicho suena muy fancy, pero es básicamente la energía que tú necesitas para romper un núcleo. Los núcleos muy pesados les sobran cosas, les sobran masa. Dice, ostras, es como si tú te pones muchas chaquetas, muchos abrigos y de repente estás en el metro, que te sobra todo muchísimo. Pues eso van a hacer. Estos núcleos pesados que se encuentran a la derecha de esta tabla van a perder nucleones, se van a quitar capas. ¿Por qué? Porque les sobran, porque no están cómodos. ¿Y qué van a hacer los núcleos que están a este ladito de la tabla? Para conseguir más estabilidad, pues es como si de repente sales en bikini y estás en Siberia. Pues que te mueres de frío. ¿Qué vas a querer hacer para estar a gusto? Ponerte capas. Van a ir absorbiendo nucleones para poder conseguir la estabilidad. Bueno, que veis aquí que la consiguen bastante rápido a medida que van ganando nucleones. Vale. Este proceso de pérdida o ganancia de nucleones tiene muchos mecanismos. Puede reproducirse por desintegraciones, que son fenómenos inherentes a los núcleos. Pueden ser estas desintegraciones también pueden ser inducidas. Pero nos vamos a centrar en reacciones. ¿Y qué son reacciones? Pues no solo hay reacciones nucleares, también hay reacciones químicas, físicas y demás. Pero una reacción nuclear es un proceso en el que dos núcleos cualquiera, interaccionan entre sí y producen 3, 4, 5 núcleos distintos. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una reacción nuclear. Por un lado, se conserva siempre la energía. A estas escalas tenemos que pensar en energía y masa como cosas equivalentes. Por lo que decía un señor que se llama Einstein, a estas escalas, energía y masa es inherentemente lo mismo. Y por otro lado, se tiene que respetar el número de nucleones. Es decir, al final de todo, si tenemos dos núcleos que tienen 400 nucleones, al final de todos los tiempos vamos a tener 400 nucleones. ¿Cómo se van a repartir? No lo sabemos, pero se van a mantener. Y otra cosa de la que tenemos que tener en cuenta es un concepto que es la asignación eficaz. Que suena muy fancy, pero básicamente la probabilidad de que suceda algo, de que suceda una reacción. Podemos tener por ahí dos núcleos paseándose, tal, no sé qué,
Pero si su sección eficaz, su probabilidad es muy bajita, no va a pasar nada. Se van a ver, se van a decir, ¡hey! ¿Qué pasa? Y no va a pasar absolutamente nada. Si su probabilidad de interacción es muy fuerte, van a interaccionar entre ellos y producir otros núcleos. Reacciones nucleares que os pueden sonar. La de fisión. En este caso, tenemos un núcleo pesado, que en este caso es uranio 235, que reacciona con un neutrón y obtenemos, en consecuencia, dos núcleos más ligeros. En el caso de esta reacción, se llama exotérmica. ¿Por qué? Pues porque la energía o masa inicial es más alta que la masa final de los núcleos que se forman. ¿Y qué pasa con esta energía que hemos perdido? Si os he dicho que siempre se conserva. Pues se emite en forma de energía. Y este tipo de reacciones se llaman exotérmicas. Que bueno, que este es el principio que se rigen todas las centrales de fisión. Y bueno, estas son las reacciones de fisión. ¿Pero cómo funcionan las reacciones de fusión? Pues al revés. En este caso, en vez de un núcleo pesado, vamos a tener dos núcleos o más ligeros que van a interaccionar entre sí y nos van a producir otro núcleo, en este caso, helio. Esta reacción también es exotérmica, también tenemos energía a partir de ella. De forma que si le damos una vuelta, así como las reacciones de fisión se pueden utilizar en las centrales de fisión, igual las fusiones se pueden utilizar, las reacciones de fusión se pueden utilizar en las para hacer centrales de fusión, ¿no? Es una reacción exotérmica. Estoy obteniendo energía. Sí y no. Si no, lo tendríamos a día de hoy. Hay otras cosas que hay que tener en juego. Vale, estas son algunas reacciones de fusión, algunas de las más conocidas. Y viéndolo así, bueno, cada vez que veáis megaelectronvoltios, es energía. Esto es unidad que utilizamos los físicos porque no queremos que nos entendáis, pero esto es básicamente energía. Viendo estas reacciones, ¿cuál creéis que es la más energética? ¿La que me está devolviendo más energía? Esta, ¿no? Es deuterio y helio 3. Y reaccionan y tenemos, jolín, 18 MeV. Tremendo. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es lo que hablábamos antes, la probabilidad de interacción, la sección eficaz. La línea negra es la sección eficaz de la reacción deuterio-tritio, que está aquí. Y la línea roja es la de deuterio-helio 3, que está aquí. La probabilidad de interacción, lo pongo por aquí, del deuterio-tritio es mucho más alta que la del deuterio-helio 3. Y además, esta probabilidad depende de la energía. Y este pico de probabilidad es más alto a energías más bajas. Entonces, sí, igual el deuterio con helio 3 nos da más energía, pero para poder obtener esa energía vamos a tener que trabajarla más. Para que os hagáis una idea, ese pico de probabilidad tiene lugar a 15 kiloelectronvoltios, que es más o menos 10 veces la temperatura en el interior del Sol. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estas interacciones entre núcleos suceden en unas condiciones muy concretas. No por tener deuterio y tritio vamos a tener una fusión nuclear. Tenemos que conseguir que esos núcleos estén, primero, muy juntitos entre ellos, muy colapsados. Lo que se dice tener una densidad alta. Van a estar muy juntitos, muy abrazados, como, jolín, qué frío, pues te juntas así y te abrazas un montón. Pues necesitamos tener esas condiciones. Y además de eso, tenemos que aportarles mucha energía. Tienen que ser núcleos muy energéticos. Normalmente esta energía se aporta en forma de temperatura, se calienta. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchos núcleos muy pegaditos a temperaturas muy altas? Pues que obtenemos lo que se llama plasma. El plasma es un estado de la materia que va más allá del gas y que se caracteriza por funcionar como un fluido, es muy fluido, se expande y además tiene carga eléctrica. Entonces es muy difícil de controlar. En el día a día estoy trabajando con plasmas, porque por ejemplo el fuego
es un plasma. ¿Pero a qué no mola tocar un fuego? ¿A qué te quemas? Pues esto es eso, pero para que tengas un reactor de fusión por 1000 o por 10.000 o más. Entonces, claro, tenemos un problema. Para tener reacciones de fusión tenemos que trabajar con una sustancia que es el plasma, que es muy complicada, que se va a expandir, que tiene carga, que va a afectar al medio que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo trabajamos con el plasma? Pues tenemos que confinarlo. Y hay distintas estrategias para poder confinar este plasma. Bueno, además de eso, para que un reactor de fusión sea económicamente rentable, tenemos que tener dos cosas. Primero, la reacción tiene que ser autosostenida. Es decir, tiene que mantenerse por sí misma. No podemos estar ahí diciendo, no, venga, tía, vamos, reacción de fusión, funciona. Tiene que ser autodidacta. Y por otro lado, tenemos que recuperar la energía inicial invertida. Nosotros, para que funcione un reactor de fusión, tenemos que meter una energía inicial. Pero no podemos perder energía por el camino si queremos obtener energía luego. Tenemos que conseguir más de la que estamos invirtiendo. Bueno, no me quiero meter mucho aquí, pero básicamente, para que una reacción sea autosostenida, hay que alcanzar una temperatura, que se llama temperatura de ignición, y que dependiendo del tipo de reacción, va a ser una o va a ser otra. En el caso del deuterio-tritio, se obtiene a una temperatura de 4,8 kiloelectronvoltios. Y bueno, y por otro lado, la energía invertida la tenemos que recuperar, como mínimo. Siempre vamos a querer sacarle un poquito más de rentabilidad, ¿no? Pero como mínimo tenemos que conseguirlo. Y para ello, pues tenemos que conseguir que nuestro plasma se mantenga confinado el tiempo suficiente para poder conseguir esa energía o más. Y ahora, pues vamos a meternos con tipos de confinamiento. Hemos dicho que el plasma es un elemento muy complicado, que no le gusta hacer lo que le dicen que tiene que hacer, sino que se expande, se mueve, interacciona entre sí, se calienta un montón. Entonces, para poder utilizarlo, para tener una central nuclear de fusión, tenemos que confinarlo. Hay tres mecanismos de confinamiento. El primero es el gravitatorio, que es lo que pasa en las estrellas. En las estrellas es como si tuviéramos un reactor de fusión funcionando a todo tren. El problema de este confinamiento es que necesitamos masas muy, muy, muy grandes, porque las estrellas se sujetan por su propio peso. La gravedad afecta a la masa de la estrella y la comprime, y eso permite que se produzcan las reacciones de fusión. Obviamente esto en la Tierra no lo podemos conseguir. Entonces tenemos dos mecanismos de confinamiento del plasma. El confinamiento inercial, que se comprime con fuerzas inerciales, voy a explicar un poco, y el confinamiento magnético, que se consigue con imanes. Bueno, creo que suenan todos los imanes, ¿no? No son imanes de nevera, son imanes un poquito más grandes, pero más o menos hacen lo mismo. Confinamiento magnético. Bueno, pues esto es un diseño de un reactor de fusión por confinamiento magnético típico. No es ninguno en concreto, pero bueno, esto es un diseño habitual. ¿Y cómo funciona? Pues nosotros, bueno, tiene forma de anillo para empezar, y nosotros inyectamos un gas, normalmente de deuterio. Y este gas lo calentamos un montón. Como si lo ponemos ahí en la parrilla. Y lo calentamos de tal manera que se produce un plasma. Y este plasma lo mantenemos ahí en este anillo mediante varios campos magnéticos. Mantenemos un campo que evita que se salga del anillo, es decir, que empiece a girar, pero tenemos un campo que hace que gire el plasma y otro que evita que se salga, porque, como os he dicho, el plasma no le gusta hacer lo que le dicen y como que se va a intentar salirse de este anillo y hay que reconducirlo. Los plasmas que se obtienen con este tipo de reactor son plasmas de baja densidad, para lo que estamos hablando, con respecto a densidades de plasma. Suelen ser de más baja densidad, pero para poder mantenerlo necesitamos temperaturas más altas y además confinamientos más largos para poder obtener pues, la rentabilidad energética que necesitamos. Y bueno, esto es un esquema de lo que os decía de los campos magnéticos. Vamos a tener un campo toroidal que va a hacer que el plasma se quede dentro de este anillo y además tenemos un campo poloidal que va a evitar
que intente subir, que intente irse de este anillo al que le estamos forzando a estar. Y esto pues es un confinamiento helicoidal. ¿Y cómo se consigue este confinamiento? Pues actualmente hay dos estrategias. Una de ellas son los tokamak, que como podéis ver, pues tenemos nuestro anillo, cada uno de estos anillitos que hay alrededor es un imán, son gigantescos. Fuimos a visitar en Tecnatom, lo que es una representación 1 a 1 escala de lo que es uno de estos imanes, y es gigantesco. Y estos imanes, pues eso, van a generar un campo magnético, van a mantener ese plasma ahí dentro y lo van a mantener por el tiempo necesario para que se produzca la fusión. Y no solo la fusión, sino que sea autosostenida y que nos sea rentable. El problema de este diseño es que a pesar que es más estable hidrodinámicamente para el plasma, funciona de manera pulsada. Es como que está todo el rato el plasma. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener dos campos magnéticos interaccionando. Tenemos un campo magnético alrededor del toroide del anillo y además tenemos otro campo magnético que es el que evita que el plasma se vaya. Entonces esa interacción hay momentos en los que no funciona del todo bien. Bueno, y algunos tipos de reactores, de diseños de este tipo, pues os va a sonar el ITER 100% en Francia, pero bueno, hay otros muchos. El ITER, la verdad, es que de confinamiento magnético es el que está más avanzado, que va a hablar mi compañero Pau un poquito más de él en la siguiente presentación. Y el otro diseño es el Stellarator. Esto parece salido de una peli de terror. Al menos como estudiante de una escuela de ingeniería lo creo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a un tokamak? Un tokamak tiene los imanes puestos de manera simétrica todo alrededor del anillo. El Stellarator no. El Stellarator está puesto, cada uno de los imanes está colocado para generar un campo magnético tridimensional. Es decir, en cada punto del anillo, el plasma es corregido para que al final esté comprimido dentro del anillo. Claro, esto como una solución, muy bien. Pero pregúntale a un ingeniero. Esto es un Cristo de hacer. Porque tienes que tener una precisión muy alta. Cada uno de estos imanes se tiene que construir con mucha precisión y cada una de estas piecitas no se puede desviar ni un milímetro del diseño original, porque entonces no funciona. Aún así, hay muchos diseños, porque eso, a pesar que es un diseño complicado, si funciona, estaría muy bien, porque lo que consigues con esto es tener un plasma continuo. No vas a tener estos choques aquí de cuando vas con la primera metida, le vas como... Pues en este caso es como si fuera el fuego autopista con séptima o octava marcha, que lo probé una vez y es una maravilla, la verdad, en Alemania. ¿Reactores que tienen este diseño? Bueno, hay muchos. Destacar el TJ2 aquí en España, lo tenemos en el CIEMAT y además se puede visitar. Hacen visitas para coles y bueno, no sé si para el público general también, pero para el público general también. Muy chulo, muy interesante. Y bueno, y ya por terminar, vamos a hablar de confinamiento inercial. ¿Cuál es la diferencia entre el confinamiento magnético y el inercial? Pues que mientras el magnético mantenemos ahí el plasma con un campo magnético, en este caso no tenemos un fluido que se mueva, tenemos una capsulita de combustible muy pequeñita en el centro. Es de este tamaño, para que os hagáis una idea. Y esta capsulita muy pequeña se ve bombardeada de manera uniforme por muchos láseres. Y viene un láser por aquí, viene otro por aquí, tiene que ser muy preciso, porque si alguno de los láseres se escapa, te nos va a cumplirse el asunto. Entonces, peculiaridad de los reactores de confinamiento inercial. El plasma es mucho más denso que en el caso del confinamiento magnético. Se mantiene durante menos tiempo, pero es muy energéticamente favorable. Y eso. ¿Y cómo funciona? Pues este bolita de combustible irradia como un mogollón de láseres y le comprime con fuerzas inerciales. Y se comprime de tal manera
que de la propia inmersión, no sé cómo se dice, de exprimirlo tanto, consigues formar el plasma, un plasma muy denso y muy energético. Este plasma se enciende porque conseguimos la temperatura de ignición y se mantiene por sí mismo porque ha alcanzado esas condiciones de plasma estable. La dificultad en estos reactores, por supuesto, son los láseres, porque tienen que ser muy precisos, tienen que proporcionar la energía correcta. Y bueno, no quiero hacer spoilers, pero os contará mi compañero Pau un poquito más en detalle sobre ellos. Y para tener ya un ejemplo de tipo de reactor de confinamiento inercial, esto es NIF, que igual os suena, que salen todos los meses en las noticias información sobre él. Y bueno, es una instalación americana que han desarrollado los láseres que son la leche. Y han conseguido tener una reacción nuclear de fusión con balance energético positivo. Que no significa ni que esté autosostenido ni que sea energéticamente favorable, que no sea rentable. Pero es un primer paso para poder tener en un futuro un reactor de estas características. Y bueno, ya todo por mi parte. Os paso. Bueno, pues a continuación vamos a contar con Pau Aragón. Él es también graduado en Física por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería Nuclear por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente está realizando su tesis doctoral en el campo de los combustibles nucleares avanzados en la Unidad de Seguridad Nuclear del CIEMAT. Además, Pau es actualmente vicepresidente de Jóvenes Nucleares. Así que, bueno, pues os dejo con él. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias al museo por invitarnos y sobre todo a vosotros, al público, que veo que habéis llenado la sala y esto siempre es de agradecer un domingo por la mañana con este sol ahí fuera. Yo, en primer lugar, voy a hacer un muy breve repaso de lo que nos ha contado ahora Araceli y luego voy a decir un poquito más en esos confinamientos de los que nos hablaba, el magnético y el inercial, sobre todo en cuanto a qué hay ahora mismo disponible, cómo está la tecnología, cuál es su actualidad y también un poquito de qué retos nos presentan. O sea, la fusión, lo que habéis podido haber oído de ella hasta ahora es que siempre está a 20 años vista y os voy a contar un poquito el porqué. Y si son realmente 20 años. Eso es algo que os voy a preguntar al final de la presentación. A mí me gusta hacer preguntitas, así que si estáis atentos, pues alguno podrá responder. Quizás se lleve un premio luego, ¿vale? Tenemos, como decía mi compañera Araceli, la fusión por confinamiento magnético. ¿Alguien me puede contar? Está bien. Pero tenemos un plasma de baja densidad. Es un plasma que es más o menos 1 billón de veces menos denso que el aire que respiramos. Tenemos un plasma formado por partículas ionizadas, elevada temperatura, lo decía ella, 10 veces la temperatura en el centro del Sol, son 150 millones de grados. Y por último, se confina mediante campos magnéticos. No hay material que resista esa temperatura, por tanto hay que confinarlo y evitar que ese plasma toque las paredes del material que lo confina. Campos magnéticos. En el otro caso, confinamiento inercial, muchísima más densidad. Y tenemos una fusión pulsada también y lo que tenemos es una tasa elevada de reacciones. Estos láseres que apuntan a un mismo punto, muy pequeñito, ya lo habéis visto, más pequeño que la pupila del propio ojo humano. Y luego vamos a ver un poquito más sobre ello. Este es el resumen y empezamos primero con el confinamiento magnético. Si hablamos de la actualidad del confinamiento magnético, tenemos que hablar de ITER. ITER es un reactor experimental de fusión que está en construcción. Tenía que estar ya construido, no lo está. Dicen ahora 2025, ya veremos, yo apostaría que no. En cualquier caso, es un reactor que es brillante. Tenemos mentes brillantes de todo el planeta, de 35 países, 35 naciones involucradas, entre ellas España. Se está construyendo en Cadarache, al sur de Francia, aunque tengo que decir que el primer candidato en una primera propuesta iba a ser Tarragona. Sin embargo, al final pues, nos quedamos con Portaventura. Y yo soy de Tarragona. En cualquier caso, se espera que tenga una potencia de 500 megavatios y un factor Q igual mayor que 10. El factor Q lo que nos indica es una... perdón, sí que si no nos hago la cámara. Es una representación de cuánta energía obtenemos según la energía que le introducimos. Un factor Q igual a 10 significa que obtenemos 10 veces más energía de la que introducimos. Por tanto, si introducimos... si obtenemos en la salida 500 megavatios,
¿Cuántos megavatios le introducimos a la entrada? Muy bien, correcto. Pues un premio luego, ¿vale? Dímelo porque si no, no me voy a acordar. Le metemos efectivamente 50 megavatios de calentamiento y obtenemos una potencia de fusión de 500 megavatios. Factor Q igual a 10. Esto es lo que se espera que sea, lo que se busca para que sea rentable la fusión, ¿de acuerdo? No nos vale con un Q igual a 1. Lo que busca ITER es demostrar la rentabilidad energética, que ese Q igual a 10 de la fusión por confinamiento magnético. La fusión comercial, ya os adelanto que necesitaríamos Qs mucho mayores. Por ejemplo, una Q igual a 25. ¿De acuerdo? Entonces, esto no va a demostrar la viabilidad comercial, solo la viabilidad energética de la fusión por confinamiento magnético. ¿Qué más tenemos? Esto me encanta contarlo. Un plasma de 150 millones de grados y a pocos metros unos imanes superconductores. Superconductores significa que tienen que estar a menos 269 grados centígrados. Tenemos 10 veces la temperatura del centro del Sol y a unos pocos metros la temperatura de Plutón. En unos pocos metros estamos creando el gradiente de temperatura más grande del universo. Y esto lo hacemos los humanos, no lo hace una estrella, lo hacemos nosotros. Entonces, solo para haber llegado aquí, aunque esto esté a 25 o 50 años de vista, me da igual, esto es un hito y es gracias a nosotros y a las mentes que pensamos en ello. No me incluyo en ellas, yo no hago fusión, ¿de acuerdo? Luego tenemos un volumen de plasma muy elevado. En cualquier caso, esto es el tokamak más grande del mundo. No el único, pero el más grande del mundo sí. Retos a los que se va a enfrentar ITER y a los que ya se han enfrentado otros reactores de fusión antes que ITER. Primero, hay que confinar ese plasma. Como nos contaba Araceli, es un plasma juguetón. Le gusta que se va aquí, para allá, está cargado eléctricamente, tenemos gradientes de densidad, partículas que se escapan. Hay que evitar que esto toque con las paredes porque, como decía, lo fundiría de forma instantánea. Las disrupciones de plasma, que son lo que llamaríamos que se escapa el plasma de su confinamiento, no son exclusivos de los reactores de fusión. En el Sol también ocurren y son estas imágenes que hemos visto a menudo, que el día que llegue una a la Tierra, pues bueno, hasta luego. Pero mientras tanto, pues hay muchas veces como esta. Y en cualquier caso, hay que estudiar cómo es la dinámica de ese plasma. Y para ello tenemos dispositivos. En el caso de CIEMAT, donde yo trabajo, está aquí al lado de la dehesa La Villa. No llega a ser un reactor porque no se producen fusiones, pero sí que nos permiten estudiar cómo se mueve este plasma cuando lo confinamos con imanes. Y esto os invito a visitarlo en cualquier momento. Esto está abierto al público, se pueden montar visitas y tiene esta pinta de aquí, ¿vale? El siguiente reto es la reproducción del tritio. Llevamos hablando mucho rato de la reacción deuterio-tritio. El deuterio lo podemos obtener del agua de mar. La fusión es un recurso energético que es muy atractivo porque está disponible para todos los países que tengan acceso a agua, es decir, prácticamente todos. Sin embargo, el tritio es más complicado. El tritio solo se produce en unos reactores que se llaman CANDU, que son unos diseños canadienses. Actualmente tenemos 20 kilos de tritio. Y ITER, solo por su operación, va a consumir 16 kilos. En realidad un poquito más, va a consumir 17,5, porque además es que el tritio es un elemento que es inestable, se desintegra. Tú puedes tener 1 kilo de tritio y después de 12 años te van a quedar solo 500 gramos. Entonces, esto va a ser un problema. No podemos gastar todo el tritio que tenemos en una bala, en poner en marcha ITER. Necesitamos encontrar la tecnología que nos permite reproducir ese tritio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esto es una idea, esto no se ha probado todavía. La idea es el neutrón que sale de la reacción de fusión, hacerlo impactar con una pared que tiene berilio. El berilio lo que hace es multiplicar neutrones. Si entra uno, salen dos. De esa forma aumentamos la probabilidad de que en la siguiente pared, donde hay litio, un elemento muy abundante en la corteza terrestre, de la reacción de un neutrón con el litio nos sale tritio, ¿vale? Y ese tritio volvería a entrar al plasma y podría ser una forma de producir nuestro propio combustible. Esto, como digo, se está probando. Uno de los retos, el berilio es uno de los materiales más tóxicos del planeta. Ahí lo dejo. Ya no es mi problema ahora mismo, pero como digo, sé que se están planteando cambiar el material de esta primera pared precisamente por la toxicidad del tritio. Vamos, muy bien. Perdón, me tiro para atrás. Ahí. El último reto que iba a plantear del confinamiento magnético son los materiales. Como decía, 150 millones de grados. Si a alguien se le ocurre el material que resista eso, que levante la mano. Ahora ya no, ¿eh?
Efectivamente, no existe ningún material. El material con el punto de fusión más elevado de la Tierra, si no recuerdo mal, es el tungsteno. Está muy lejos de eso. Creo que son 3000 y pico grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que además este neutrón que sale de la reacción deuterio-tritio nos va a 52.000 kilómetros por segundo. Eso impacta con algo y lo revienta. Esto es un problema porque no solo es que aguanten un impacto, es que tienen que aguantarlo durante los 20 años de operación del reactor. No podemos estar cambiando los materiales de la pared cada X años, porque esto no se hace. Al final lo que queremos no solo es demostrar la rentabilidad energética, en algún momento esto tiene que ser atractivo para una empresa, para invertir y para sacar dinero de la producción de electricidad. Esto tenemos que tenerlo muy en la cabeza, aunque la ciencia normalmente no se ocupa de ello. Otros retos tecnológicos, pues bueno, protección radiológica, como digo, había un neutrón de muy alta energía que no tiene carga, por lo tanto a veces se puede escapar, puede activar materiales. La fusión nuclear genera residuos nucleares también, y el que os diga que no es mentira. Ese neutrón de alta energía va a impactar con las paredes, las va a activar, y esas paredes luego se tendrán que gestionar como un residuo radioactivo. Extracción del calor, tiempo de confinamiento y sobre todo algunos retos no tan tecnológicos con los que nos encontramos doctorandos, postdocs, investigadores senior y catedráticos. Aquí hay que echarle billetes, si no esto no va a funcionar. No puedo dejar de hablar de la fusión por confinamiento magnético sin hablar también de la ruta europea, a nivel europeo, a nivel español, hacia dónde vamos. He hablado de ITER para demostrar la rentabilidad energética, como decía, demostrar ese Q igual a 10 o mayor. Pero el siguiente paso es DEMO. DEMO quiere demostrar la viabilidad comercial. Nos vamos a tener que ir a Qs mucho mayores y a diseños mucho más grandes. Esto no se ha empezado a construir y ya veremos cuánto tarda. Y en paralelo a todo esto, hay otra instalación que se llama IFMIR Dones, que ahí me voy a parar un poquito porque esta se va a construir en España, en Granada. Y va a servir para determinar qué materiales vamos a utilizar en esa primera pared que está prácticamente en contacto con el plasma. Voy a hablar ahora un poquito más de ella. ¿Cómo funciona IFMIR Dones? Este es el logo, como veis, en Granada. Se ha empezado ya a construir. Se requieren muchísimas mentes brillantes para trabajar ahí, así que los más jóvenes, estudiáis ahora, termináis el cole, bachillerato, lo que queráis, y ahí tendréis trabajo segurísimo. Se trata de un acelerador en el que aceleramos núcleos de deuterio. Un núcleo de deuterio es un protón y un neutrón. Esto lo aceleramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hacemos incidir contra una pared de litio. El litio, como el berilio, multiplica neutrones, y con todos esos neutrones que salen, irradiamos materiales que los científicos que trabajan ahí creen que pueden ser candidatos para soportar las temperaturas del plasma y la irradiación y el bombardeo neutrónico de ese plasma. Entonces, probando distintas muestras de materiales, vamos a crear una base de datos para decir, este nos vale, este no, este sí, este hay que hacer más experimentos. Y a partir de ahí, como decía, esta instalación nos va a permitir determinar qué materiales incorporaremos en esa primera pared de ITER o de DEMO. Hasta aquí confinamiento magnético. Confinamiento inercial. He hablado de ITER como el experimento más representativo de la otra tecnología. En el caso de la inercial tenemos National Ignition Facility, NIF. El otro era una colaboración de 35 países. Esto es una instalación militar en Estados Unidos. Ya empezamos distinto. También es verdad que si te lo construyes tú en casa, normalmente te ahorras muchas dificultades relacionadas con la burocracia de tener 35 países, algunos de los cuales ya no te llevas tan bien con ellos de vez en cuando, coordinarlos para que salga el experimento. Pues aquí eso se lo ahorro, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? 192 láseres enormes apuntando a un blanco como este. Esto en alemán se llama el Hochraum, y como decía, tiene el tamaño, es más pequeño que la pupila del propio ojo humano. Ahí apuntamos esos 192 láseres, depositando un montón de energía, llegando a un pico de energía. Os lo he puesto aquí, 500 billones de watts. Esto lo convertía a tostadoras ayer y son 500.000 millones de tostadoras encendidas, de 1000 vatios cada una. Os hagáis una idea. Tenemos una temperatura de 10 veces la temperatura del centro del Sol, y esta que a mí me parece alucinante. La presión que recibe ese blanco, 100.000 millones de veces la presión atmosférica, la presión que recibimos ahora nosotros. 100.000 millones de veces en un punto concentrado del tamaño de los lápices que tiene la goma al final, pues ese tamaño, solo la goma.
Impresionante. Y esto también lo hacemos nosotros, los humanos. O sea, no estamos tan mal. Retos. Bueno, aquí los podéis leer. Os animo a elegir vuestra propia aventura. Fusión por confinamiento inercial. Pues podéis ser, como decía ahí, tú eres el protagonista de esta historia, personaliza tu experiencia profesional. ¿De acuerdo? Os animo a... Bueno, luego si queréis os paso la lista, pero hay muchísimos. Van a haber más. Me voy a centrar en 3 de ellos solo. Los he clasificado de esta forma. Retos científicos. Por supuesto, la iluminación en el blanco, como decía Araceli. Es que si uno se desalinea, la pelota se va a Cuenca. Es decir, tiene que haber un equilibrio de fuerzas para que la pelota se mantenga ahí y además fuerzas muy elevadas para que la fusión se produzca. Eso es un reto de por sí. Retos tecnológicos. La óptica final del láser. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir la fusión, si lo hacemos todo bien, porque la fusión va a liberar radiación, muchísima energía, de forma que la punta del láser que está apuntando ahí probablemente se queme o se... Por el propio neutrón que sale, se puede la microestructura quedar perjudicada e invalidar el funcionamiento del láser. Esto es un reto también, ¿vale? Aquí os he puesto la foto de cómo funciona en el NIF. Y por último, un reto industrial. Estos blancos hay que fabricarlos en alguna parte y hacerlo a gran escala, porque esas pelotitas no te va a valer una para generar toda la energía que tú quieras. Habrá que ir reemplazándola. Entonces, generar esas pelotitas a gran escala en masa requiere crear una infraestructura de industria para generar esos pellets. Eso es un reto industrial. Y voy bien de tiempo, solo 2 cositas. ¿Sí? Lo digo porque habrá de actualidad y quería poner noticias reales, porque alguno habrá escuchado hablar, este es más reciente, este es de hace 4 días. Y es el récord de confinamiento magnético hasta la fecha. Y se alcanzó en JET, en el Reino Unido. Es esta instalación de aquí, que es brutal, y durante 6 segundos se pudo lograr una reacción de fusión autosostenida. Luego ITER se espera que lo supere, pero hasta ahora esto es lo mejor que tenemos que ocurrió hace 4 días. Como curiosidad, este dispositivo que veis aquí, también ocurren disrupciones de plasma, de esas de las que hablaba. Cuando ocurre una disrupción de esta, me contaba el otro día un compañero, la máquina esta se levanta a un palmo del suelo. Y aquí pongo un vídeo, pero bueno, vamos a dejarlo porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero era un vídeo de cómo se genera ese pulso dentro de JET. Y la otra, que se hizo famosa en diciembre de 2022, se ha logrado la fusión nuclear, ya está todo resuelto. Vamos a dejar la luz encendida porque ya vamos sobrados. Bueno, os quería enseñar un poquito. Esta es la instalación. Efectivamente fue un gran hito, pero lo que tenemos es, nosotros inyectamos energía a un sistema de láseres. Estos láseres luego van a inyectar su energía en un blanco, se va a producir la fusión y luego tenemos que ser capaces de extraer esa energía. Son 4 etapas, ¿sí? Energía que metemos en el láser, energía que en el combustible de fusión producimos y luego la energía que sacamos de esa fusión. Lo que se consiguió es, en este paso, solo en la energía de fusión que se produjo, generar un 20% más de energía de que la que metió los láseres. Pero ahí no se tuvo en cuenta la energía que se tuvo que meter a los láseres para generar, que era 300 veces más. Entonces, ¿hito? Sí. Yo me quito el sombrero americano, gente muy lista. Pero estábamos aquí. Para hacer esto, para llegar a un Q igual a 10, la energía que se tiene que pasar de aquí a aquí no es de un 20%, es 2.500 veces más. Estamos en un 1,2, ¿vale? Entonces, contextualizar ese hito está muy bien. Queda mucho camino por delante. Y bueno, luego me guardo para el final las preguntas. Siempre está la pregunta, ¿cuándo está la fusión? Pues lo voy a preguntar a vosotros para que lo vayáis pensando. Muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Pau. Bueno, pues por último contamos con Cristina Domingo. Ella es ingeniera de la energía por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ciencia y Tecnología Nuclear de la misma universidad. Ha realizado estudios en seguridad nuclear y análisis termohidráulicos, tanto para centrales nucleares de fisión como de fusión, instalaciones de fusión. Y actualmente trabaja en la Westinghouse como ingeniera de análisis probabilista de seguridad. Así que nada, os dejamos con Cristina. Vale, ahora sí. Vale. Bien, pues como decía, yo me voy a salir de todo lo que es la parte técnica
Vamos a dejar el plasma, el confinamiento inercial y todas estas cosas. Y vamos a hablar de sostenibilidad, algo que está muy de moda y que ahora absolutamente todo es sostenible. Te vas a comprar un frigorífico y es sostenible. Te vas a comprar un coche y también es sostenible. Pero, ¿qué es esto de la sostenibilidad? O sea, ¿sabemos darle una definición completa? ¿Alguien de aquí sería capaz de decir, mira, la sostenibilidad es esto? Igual, algunos sí lo tenemos más claro. Yo, desde luego, que hasta que no me puse a investigar sobre ello, no tenía muy claro y lo que me habían contado pues, no era del todo correcto. Y es que no pasa nada por no saberlo, porque es que la definición, ¿estoy viendo aquí? La definición está en disputa. Muchos autores, muchos científicos, ecologistas, economistas, sociólogos, llevan años intentando darle una definición. Cada uno da sus pequeños detalles y matices. Y creo que se me está yendo el micro todo el rato, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre con el concepto de desarrollo sostenible? Es un concepto esencialmente discutible. Es como el concepto de libertad o de justicia. Puedes poner a dos personas que son unos cracks de justicia a hablar sobre un tema y te van a dar argumentos completamente opuestos, pero seguramente los dos estén en lo cierto. Pues vamos a ver un poco cuál ha sido la trayectoria para llegar hasta el desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Vamos a buscar una definición. Y todo comienza en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Los seres humanos somos así y nos damos cuenta de las atrocidades que hemos hecho. Y surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Es decir, igualdad de oportunidades y derechos para todo el mundo, da igual donde haya nacido. Unos añitos más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, en el año 72, se añade además un concepto nuevo. Es decir, todo esto está muy bien, pero no podemos pensar solo en el aquí y ahora. Es decir, lo que yo haga ahora, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa con mis hijos, mis nietos, bisnietos, todo el mundo que va a venir después de nosotros? Tenemos que pensar en esas generaciones futuras. Y en todo este texto, quiero que os fijéis principalmente en lo que está señalado. En esta conferencia se habla de medio humano, es decir, el medio ambiente, las generaciones presentes y futuras, el desarrollo económico y social. Y empiezan a entrar estos términos que igual ya nos empiezan a sonar en lo que tenemos ahora como desarrollo sostenible. Y llegamos al tercer hito. En 1987, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el informe Brundtland, también conocido, en el cual por primera vez se habla de desarrollo sostenible y se le da la definición que ha llegado hasta ahora. Aquí se dice que la humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible para garantizar que se satisfagan las necesidades del presente, pero ojo, sin olvidar que las generaciones futuras también tendrán sus necesidades. La definición que surge de aquí es la siguiente. El desarrollo sostenible requiere satisfacer las necesidades básicas de todos y ampliar a todos la oportunidad de cumplir sus aspiraciones a una vida mejor. ¿Esto no nos está recordando a los derechos humanos? Es la primera frase que se dice en la declaración. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible solemos tener la idea de color verde, arbolitos, manos sujetando planetas, que es estupendo y es maravilloso, es una forma muy visual de verlo. Pero es que la realidad es que estamos hablando de personas, hablamos de derechos humanos. El Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo nos da una definición que es bastante útil y práctica. Al final esto es como un concepto pues, muy abstracto, en el cual términos que acabo de mencionar en la conferencia de Estocolmo, que ya se van saliendo, que es el progreso social, el medio ambiente, el desarrollo económico. Estos tres sistemas juegan un papel fundamental. Y algo que dice el informe Brundtland, y es muy tajante, es que estos tres sistemas tienen que interactuar entre ellos. No puede ser que cada uno vaya por libre. No. Nosotros nos interesa saber por qué la pobreza aumenta cuando descuidamos el medio ambiente. ¿Por qué la pobreza aumenta cuando se nos olvidan las leyes de la economía? Por otro lado, a nivel de importancia, estos sistemas no están al mismo nivel. Porque como hemos visto antes, el desarrollo sostenible va de seres humanos, va de derechos humanos. Con lo cual, nosotros vamos a buscar ese progreso social y nos hemos dado cuenta que para conseguir eso tenemos que jugar con las leyes que nos impone el medio ambiente y además con toda esa parte económica que tenemos detrás. No podemos olvidar ninguno de ellos.
El desarrollo sostenible hemos visto que es complejo, es abstracto. No sabemos cómo llegar hasta ese objetivo final. El camino puede ser muy diverso y no voy a entrar en ello porque cada uno tiene sus teorías y principios. Pero sí que tenemos claros los objetivos finales. Y gracias a la ONU, en 2015 nos dijo, toma, aquí tenéis, son estos 17. Aplícalos como quieras, pero tienes que alcanzar todo esto. Yo me he permitido el lujo de agruparlos. Es verdad que, por supuesto, entre ellos se interrelacionan, no es blanco o negro, pero así a primer golpe de vista, a una primera lectura, podemos ver que estos tres de abajo, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, estamos hablando de medio ambiente. Estos tres siguientes, el trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura y producción y consumo responsables. Estamos hablando de economía, dinerito. Y es que los 11 restantes, 11 de 17, hablan de las personas. Fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, igualdad. O sea, estamos hablando de todo un progreso social. Bueno, y toda esta chapa de sostenibilidad y tal, o sea, ¿qué viene? Si venimos a hablar de fusión. Bien, pues vamos a hablar de un concepto muy grande y vamos a ir desgranando cada vez hasta la fusión, ¿no? Y para ello vamos a un paso intermedio y es ver la importancia de la energía en el desarrollo sostenible. Y creo que aquí hay algo que podemos estar todos de acuerdo. Y es que a día de hoy los derechos humanos entran en casa por el cable de la luz. Si nosotros pensamos en nuestra sociedad, queremos un servicio médico, unos servicios sociales, potabilizadoras de agua, industria, transporte. Queremos tener una vida adecuada, de bienestar, una calidad de vida, aunque sean los derechos humanos. Necesitamos mucha, pero mucha energía. Es por ello que el acceso a una fuente de energía pues, es una condición indispensable para que estos derechos se cumplan. Hemos visto que es importantísimo el concepto de la energía en el desarrollo sostenible. Por ello existen concretamente 3 directos objetivos de desarrollo sostenible que hablan de energía, ¿no? El primero es el número 7, que dice garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y es que la energía es el principal contribuyente al cambio climático. El 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por parte de la energía. Pero es que además, por otro lado, el 13% de la población no tiene acceso a sistemas modernos de electricidad. Tenemos aquí una doble situación. Por otro lado, el número 12 es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En este caso, solo los hogares del mundo consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, producen el 21% de emisiones de CO2, única y exclusivamente con nuestras casas. Y, por otro lado, tenemos que se espera que en los países de la OCDE aumente este consumo de energía un 35% para 2030. Estamos en 2024, es que es muchísimo. Y, por último, acción por el clima. Tenemos que adoptar medidas urgentes. El cambio climático está ocurriendo, es un hecho, está pasando. Aunque haya gente que no quiera verlo, existe. Y el cambio climático es algo que ocurre en todo el mundo. Las medidas y soluciones que se tomen en un país repercuten directamente en la otra punta del mundo. Y esto es así. Y tal y como estamos, al ritmo que vamos, es inevitable que este propósito que teníamos de no superar la temperatura de 1,5 grados va a ocurrir. A finales de siglo lo vamos a alcanzar. No estamos poniendo las barreras necesarias para ello. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, yo voy a coger mi carta a los Reyes Magos, ¿no? Y voy a pedir un sistema energético sostenible. Y para ello, pues voy a buscar una tecnología que sea adecuada a ello. Vamos a buscar una tecnología con unas materias primas que dentro del mix energético, dentro de un país y todos los recursos que puedan pues, hacer esta electricidad que nos llegue a casa, entre otras cosas, pues que produzca pocas emisiones, ¿no? No queremos que el cambio climático pues, esto siga desarrollándose. Pero además queremos que produzca pocos residuos, porque residuos se producen siempre. No hay tecnología que no produzca residuos. Por otro lado, que sea segura. A ver si me vas a poner algo maravilloso, pero esto aquí es un drama controlar esto. No, que sea seguro. Y que además de una independencia y una geoestrategia que sea favorable para el país. No que ahora te pongo, ahora te quito, ahora te pongo, ahora te quito. Suena de algo, yo creo. Por otro lado, una garantía de suministro y acceso. Hay más de 600 millones de personas en el mundo
que no tienen acceso a la electricidad. Aunque puedan pagarla o no, directamente no tienen acceso. Hay otras personas que pueden pagar la electricidad, pero que el suministro es intermitente. Es decir, hoy se levantan, igual pueden poner el microondas, pero es que mañana igual no. Igual hoy pueden ir al hospital porque hay electricidad allí, pero mañana no. Eso tampoco nos vale. Y tampoco nos vale personas que tengan acceso a la electricidad, pero que no puedan pagarlo y por ello se les corte. Por último, regulación del mercado y fiscal. Necesitamos una tecnología que sea económicamente viable. Hace unos años, al principio de este siglo, las tecnologías renovables en España, por ejemplo, eran completamente inviables. Eran carísimas. Pero gracias a ayudas, pues todos podemos tener acceso a ellas. O sea, es fantástico. Podemos tener placas solarias en nuestra casa. Hace unos años era impensable. Pero también, por otro lado, a base de cargas fiscales, podemos hacer que una tecnología sea viable económicamente. Y aquí pues hablo de la nuclear. Todo esto, ¿cómo lo resumimos? Muy fácil. Necesitamos que sea una energía accesible, que sea asequible, que no me deje un riñón cada vez que quiera pagar la factura de la luz. Y por último, que sea no contaminante. Sigamos cuidando nuestro planeta. Y ahora ya sí, ya llegó al último, vamos al título del tema, que era la fusión. La fusión nuclear, puramente por ser una tecnología nuclear, al igual que su hermana la fisión, tiene ya unas ventajas. Y es que tiene una alta densidad de energía. Como hemos visto, nos enseñaba Araceli y Pau, necesitamos combustibles, pero así, de pequeñitos. Pero es que con eso genera tal cantidad de energía que las instalaciones que tenemos que crear pues van a ocupar poco terreno. Y esto es bueno. El terreno cuesta dinero, el terreno tiene un impacto ambiental, hay que quitar cultivos. Pues todo esto es un beneficio, ¿no? Por otro lado, tiene bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es algo que hay que decir muy claro. Las centrales nucleares de fisión y las futuras de fusión no emiten CO2 a la atmósfera en operación. ¿Me vais a decir, en la vida porque hay minería? Sí, claro. Si nosotros hacemos minería, necesitamos extraer litio, silicio, uranio, vamos a emitir gases de efecto invernadero. Si además esos minerales los voy a meter en un camión y los voy a mandar, también estoy emitiendo. ¿Pero qué vamos a buscar? Bajas emisiones, la tecnología que emita menos. Por otro lado, una geoestrategia estable. En cuanto a los recursos, para la fusión necesitábamos deuterio y tritio. El deuterio en el mar, apuñados, todos más. Por otro lado, el tritio. Para generar el tritio, como nos ha explicado Pau, necesitábamos litio. Ese litio, todos llevamos un poquito hoy de litio en nuestras baterías del teléfono. Pero la cantidad que se necesita para esto es tan sumamente pequeña en comparación que no va a ser un competidor por la alta densidad energética que tiene. En cuanto a las reservas, el deuterio viene del mar. Pues, yo todavía no conozco ninguna guerra por el agua del mar, ni tampoco una guerra por el uranio, pero sí que ha habido guerras por el petróleo y demás. El precio nos importa, obviamente al final, y esto hay que pagarlo, al final en las tecnologías nucleares el coste de la materia prima y el coste de la operación es muy inferior en comparación a la inversión inicial. Estamos hablando de que en una central de fisión la inversión inicial es del 70% y el mantenimiento es el 20% y el coste del combustible un 10%. Muy poquito. Quiere decir que si hay alguna subida de precio en esto, como ha ocurrido por ejemplo en el gas, que os voy a contar que no lo hemos visto todos el año pasado, pues no lo vamos a ver afectado en nuestra factura final. Y por último, el desarrollo de la tecnología. Pues esto ocurrirá, no ocurrirá, se desarrollará la fusión, pues no sabemos. Pero es que todos los pasitos que estamos dando para llegar a ella nos están dando unos beneficios como sociedad y que de alguna manera pues vamos a verlos representados. Igual no vamos a ver aquí unos superconductores nada más entrar al parking del museo, no, pero lo veremos en otro tipo de tecnologías. Si ahora nos vamos a las ventajas puramente de la fusión en comparación a la fisión, la no proliferación. Sí, no vamos a engañarnos, existen y han existido bombas nucleares, pero desde los tratados de no proliferación que han firmado y ratificado prácticamente todos los países en el mundo, esto es algo que tiene un control internacional brutal. Aquí no se da puntada sin hilo, se sabe todo. Si dentro de la fisión todo esto ya está bastante olvidado, pues imaginaos en la fusión, todavía más. En cuanto a la seguridad, las condiciones que necesitamos para alcanzar todo esto, estamos hablando de millones de grados, mucha presión, son súper complejas. O sea, nos está costando encender esto años y años. En el momento en el que un parámetro tan mínimamente
Hay una seguridad intrínseca dentro de todo esto. Y por último, los residuos. Algo que está también es muy popular, el tema de los residuos, pues en comparación a la fisión, produce residuos, pero menos. Y además, el tipo de residuos que se generan, pues tienen unas vidas de centenares de años. Y por último, los retos de la fusión. Ya lo ha comentado Pau antes. Es una dificultad tecnológica increíble. A mí esto no me gusta la desventaja. Yo soy ingeniera, a mí ponme retos, que voy a por ello con todo. Poco a poco se van consiguiendo cosas. Hace 10 años no se sabía que íbamos a tener tal, hace 20 todavía menos. Entonces, para mí esto yo lo veo viable tecnológicamente completamente. No sabemos cuándo, pero llegará en algún momento. Y por último, importante, el coste. Esto está muy bien, pero igual llegamos dentro de 10, 20, 30 años y decimos, oye, que ya tenemos la fusión. A ver, vamos a entenderla. Ostras, pero a ver este precio. O sea, esto no es competitivo, no es viable económicamente. Por eso, yo os lanzo la pregunta que yo tendría que haber contestado. ¿Pero será la energía nuclear de fusión una tecnología sostenible? Pues todo apunta a que sí lo va a ser, pero hasta que no encendamos la máquina, esto no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la tecnología nuclear, tanto la fisión como la fusión, juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Son tecnologías limpias, seguras, fiables, constantes, y esto es lo que ahora mismo necesitamos. Pues muchas gracias.